Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Mao Zedong decía que para subvertir el gobierno de un país solo necesitas el apoyo del 10% de la población, porque, explicaba, del otro 90%, solo una persona de cada 10 va a hacer realmente algo para defender su país. Esta misma es la filosofía de los poderes corporativos, de los poderes globales de hoy en día. Y la derecha hoy en día constituye esa mayoría inútil, mal llamada mayoría silenciosa. Tenemos una oposición ampliamente mayoritaria, pero donde realmente 9 de cada 10 no están dispuestos a hacer nada. Y se crea así una oposición puramente estética, una oposición de postureo. Te vamos a decir que somos opositores porque es cool decir que sos opositor, pero en realidad es un oficialismo camuflado. O un oficialismo que juega dentro de lo que le permite, de la oposición permitida. Hay una oposición tolerada, una oposición permitida. Y se crea así lo que yo llamo la coalición estamos todos de acuerdo. Gente que dice, vamos a ser opositores, pero sin pagar el precio de ser opositores. Opositores que hablan en la jerga del lenguaje obligatorio, que aceptan los principios obligatorios dogmáticos del régimen global y que nunca van a decir algo que vaya realmente al asunto, que vaya realmente al punto. Pero dicen, bueno, ¿qué tan opositor podemos ser sin contradecir realmente el discurso obligatorio, el discurso oficial? ¿Por qué? Porque si realmente te pones en contra del discurso oficial, vas a perder a buena parte de la oposición inútil, de la mayoría inútil, que quieren escucharte para decir, bien, este está realmente políticamente incorrecto, pero es una especie de diversión. No quieren que realmente cuestiones el dogma obligatorio que ha aceptado sumisamente. Vas a perder, por ejemplo, si tenés un canal de YouTube, vas a perder un montón de seguidores de hecho o en potencia, yendo realmente en contra del discurso obligatorio. Podés llegar a perder tu trabajo, podés llegar a sufrir toda clase de sanciones económicas. En nuestros días no te matan simplemente porque no hace falta, no necesitan matarte. En otros tiempos te hubieran quemado en la guerra, lo cual era publicidad. Hoy en día se dieron cuenta que no es negocio darle publicidad gratis a los herejes. Por eso no te matan, es la única razón. Y esta posición de postureo se caracteriza por la frase, bueno, estamos todos de acuerdo en esto, pero si están todos de acuerdo, ¿por qué me estás diciendo que sos opositor? ¿Por qué te presentás como si fueses opositor si me estás diciendo que estás de acuerdo con el discurso obligatorio? Um, Esto he visto en partidos políticos, he hablado con militantes de partidos políticos que creen ingenuamente que estos opositores de postureo cuando tengan el poder, bueno, necesitan hacer esto para llegar al poder, pero cuando tengan el poder van a ser realmente antiglobalistas. A ver, eh, conozco gente que cree sinceramente en esto. A ver, yo puedo entender que uno sea valiente para hablar, pero cuando las balas le empiezan a rebotar cerca, resulta que no actúa como había pensado que actuaba, o uno mismo resulta que no es tan valiente como se había imaginado en su fantasía. Lo puedo entender. Pero alguien que no tiene pelotas para hablar, esperar que va a tener pelotas para actuar, quien ni siquiera tiene huevo para hablar, ya me parece que es demasiada ingenuidad. Y bueno, y esta ingenuidad la veo en los militantes de partidos políticos de derecha, que creen que quienes no tienen huevo para hablar van a tener huevo para hacer algo. Simplemente hay que darles poder hay que votarlo, esperar que la conspiración Q salga de la sombra. En algún momento quienes no tienen huevo para hablar van a tener huevo para hacer algo. Es esta ingenuidad absurda. Y esto lleva,
Por ejemplo, llevó en Estados Unidos esta oposición, estamos todos de acuerdo, llevó en Estados Unidos a la situación de doble ilegitimidad que está atravesando en este momento. Hay un gobierno no electo, un gobierno que está gobernando, un gobierno de facto que perdió las elecciones. ¿Y qué pasa? Si se reinstaurase a Trump en el poder por la fuerza de las armas, esto sería visto por todo el mundo, dentro y fuera de Estados Unidos, sería visto como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque reconocieron al gobierno surgido del fraude electoral, porque reconocieron al gobierno de facto. Entonces, ¿quién es el gobierno legítimo de Estados Unidos? Nadie. Crearon una situación, la estupidez de la oposición, estamos todos de acuerdo, que nunca fueron al grano. Dijeron, bueno, estamos todos de acuerdo en que no hubo fraude electoral, pero, estamos todos de acuerdo, pero, creó una situación de doble ilegitimidad, donde no hay nadie que sea el gobierno legítimo en este momento. Y esto mismo lo estamos viendo en muchos asuntos. Esta oposición, esta pseudo oposición de estamos todos de acuerdo, crea estas situaciones de doble ilegitimidad, crea una completa inacción, una completa inactividad, donde, bueno, la violencia nunca es buena. Y, ok, está bien, yo estoy a favor de ser pacífico hasta donde se pueda. Ahora, si vos nunca vas a recurrir a la violencia, por ejemplo, si un gobierno autoritario, como ocurrió en Argentina, te impone una ley que fue rechazada prácticamente de modo unánime, donde hubo manifestaciones de millones de personas en la calle diciendo no vayas a imponer esta ley, y te la imponen autoritariamente, bueno, llegó el momento de tomar las armas. Ya hay un límite para ok, vamos a tratar de ser pacíficos. Si vos siempre vas a ser pacífico, léase, nunca vas a hacer nada. Y esto, quien tiene el poder sabe, ok, ¿qué tengo que hacer para que me digan hasta acá llegaste y me peguen un tiro? Nada, nunca. La oposición es oposición de palabra nomás. Nunca va a hacer nada, ok. Léase, tengo el poder absoluto para hacer lo que quiera. En el mejor de los casos, esta oposición que nunca va al grano, te crea movimientos políticos minúsculos, movimientos políticos que no van al grano, movimientos que buscan algún detalle superficial. Entonces tenemos, por ejemplo, pancartas políticas de Free Hong Kong, de Free Mongolia, de Free Tíbet, de Free Falun Dafa, de Free Uyghurs, pero no de Free China. Pero Free China no está. Free China no está en el discurso de la derecha. Como si el gobierno de bandoleros del Partido Comunista Chino fuese un régimen legítimo que tiene que ser respetado. Y no, esto es el gobierno legítimo de China. Tenemos que oponernos a todos los detalles, pero no al grano. Pero nunca ir al grano. Esta es la oposición, estamos todos de acuerdo. Lo que hay que abandonar es la mentalidad que veo en estos militantes de partidos de derecha, que creen que si no están en un partido político no están haciendo nada. Y yo pienso exactamente, bueno, pero hay que hacer algo, hay que involucrarse. Y yo creo que precisamente la cosa más inútil que están haciendo con su vida es ir a pegar afiches para un partido que realmente no es opositor. Yo creo que eso es lo más inútil que están haciendo con su vida. Hay que sacarse esta mentalidad de que si no estás en el sistema político no estás haciendo nada. Y esto es mentira. Decía Václav Havel, debo estar pronunciando espantosamente mal este nombre, me disculpo, quien fue presidente de Checoslovaquia, decía que lo que llevó a la caída del comunismo en Checoslovaquia no fueron partidos y movimientos políticos, no fueron acciones políticas o no fueron primariamente acciones políticas, porque un régimen totalitario está cuidadosamente diseñado, y esta es su primera función, su primera prioridad, para que sea imposible que surja una verdadera oposición dentro del sistema. Entonces, había gente que cuestionaba la corrupción del gobierno, que proponía alguna reforma en un detalle, había boludeces por el estilo,
Pero no podía haber oposición, no podía haber verdadera oposición en un régimen comunista. Nadie te iba a decir, bueno, tenemos que abandonar el comunismo, esto es una mierda, tenemos que cambiar este sistema, porque iba a parar a un gulag en 2 minutos. Entonces estaba esta oposición que era, la oposición estamos todos de acuerdo, solo que con métodos más brutales, pero es básicamente la oposición estamos todos de acuerdo que estamos viendo en el mundo globalizado de hoy. Y lo que decía Hassel, que lo que realmente llevó a la caída del comunismo fueron lo que llama estructuras paralelas, organizaciones sociales, no políticas, que se ocupan de algo, de alguna cuestión cualquiera, club de aficionados a un deporte, escuelas pagadas por los padres, todo tipo de cosas, organizaciones que están físicamente en el territorio del régimen totalitario, pero moralmente fuera. Entonces se empieza a crear mercados, se empieza a crear una red de personas que no dependen del régimen totalitario. Entonces el régimen totalitario realmente no es derrocado, sino que se va volviendo irrelevante. Se va perdiendo peso, y cuando realmente no controla el país, ahí es el momento de darle el tiro de gracia, el empujón político, tirarlo al barranco, al tacho de basura, a donde pertenece el régimen totalitario. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no engatusarnos, no dejarnos engañar por estos opositores decorativos que te aparecen. En estos días están dando vueltas un juez en Argentina que rechazó una ley. Es parte de la mafia judicial como todo el resto, no puede... en una cloaca no puede haber nadie limpio. Te aparecen estos partidos de que posan de opositor, de sí, bueno, lo que pasa que en realidad estamos en contra de esto, pero tenemos que hacer alianzas políticas y bla, bla, bla. Son la coalición, estamos todos de acuerdo. No hay que dejarse llevar por esa gente. Lo que tenemos que hacer es crear estructuras paralelas. Es empezar a hacer nuestra vida fuera de física y mentalmente, fuera del discurso obligatorio, fuera del área de control de los poderes hegemónicos. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de hablar en su idioma. Tenemos que dejar de creernos su fraude histórico. Todo esto estoy hablando, se puede hacer acá, hasta acá no estoy hablando de ninguna acción. Pero sin esto, toda acción es inútil. Sin el cambio acá, toda acción es inútil. Tenemos que dejar de hablar en su jerga. Tenemos que dejar de aceptar sus mentiras históricas. Tenemos que dejar de aceptar sus fraudes históricos, sus fraudes científicos, etcétera. Y tenemos que empezar a organizarnos afuera de las secretarías de cultura, afuera de los medios de comunicación, hasta donde sea posible, afuera de esto, afuera de YouTube, afuera de Facebook, afuera de redes controladas por corporaciones vinculadas a los servicios de inteligencia, a las milicias, al Partido Comunista, etcétera, y gente igual de recomendable. Tenemos que empezar a hacer nuestra vida. No, derrocar el poder totalitario tiene que ser no el primer paso, tiene que ser el último. Tiene que ser la última pieza del dominó. Tenemos que empezar a hacer nuestra vida afuera de toda esta red de mentiras en el mundo real. Eso es lo que creo que realmente va a producir un cambio genuino. Eso es lo que va a llevar a que la derecha deje de ser la mayoría inútil que es hoy en día. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.